Bueno, como les había prometido, vamos a empezar con el molde de falda base. Para comenzar con toda nuestra moldería, lo que tenemos que tener en cuenta son varias cositas que yo les voy a dar a continuación, que nos va a servir no solo para el de falda base, sino que nos va a servir para toda la moldería que vamos a realizar. Empezaremos, yo les voy a pasar después vía WhatsApp esta hoja, porque acá no sé si se va a ver lo suficientemente bien, que va a ser las referencias y el trazado de la falda base. Referencias, siempre que hablemos de referencia cuando vamos a hacer un molde, van a ser estas las referencias, van a ser las que tenemos que observar entre puntos para que ustedes puedan realizar el molde. Y el trazado ya propiamente dicho va a ser esta parte de abajo, que es como nosotros vamos a trazar el molde básico de nuestras prendas. Yo les decía que ustedes van a tener que tener guardados todos los moldes como yo lo tengo en esta carpeta. ¿Ven? Yo tengo una carpeta donde tengo todos los folios con todos los moldes que hemos hecho, que yo voy haciendo y que ustedes también van a tener que hacer. Ven, molde de manga sastre, de manga base, de corpiño base, ven, todos los moldes. A ustedes lo que les conviene, si no quieren gastar en folios, es ponerlos, abrocharlos o ponerlos en una bolsita o algo, pero lo más práctico sería tenerlos así. Hacer una portada que no tiene que ser impresa, la pueden hacer ustedes directamente si quieren a mano, donde diga el modelo que vamos a guardar. Por ejemplo, en este caso es saco sastre, que va a ir al taller, el número de modelo y un dibujito de lo que ustedes están haciendo. Entonces eso les va a servir después como si fuera un libro, porque ustedes van a tomar esta hoja y acá atrás van a tener todos los moldes, ven, como tengo yo, todos los moldes realizados. Así me los van a tener que entregar ustedes, con el trazado del molde y después el molde propiamente dicho cortado. Para mí es la forma más fácil de poder guardar los moldes. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo es el sistema que yo uso? Muchos me preguntan, ¿qué sistema es? ¿Es Teniente? ¿Es este sistema? ¿Es otro? No. Yo no uso ningún sistema, es un sistema creado por mí. Es un sistema propio, así que todas las preguntas que me quieran hacer me las van haciendo porque no lo van a encontrar en ningún lugar. Este sistema, ustedes saben que yo me dedico a la alta costura hace muchísimos años y es el sistema que uso en mi atelier. Es muy fácil, que eso es importante, y es muy fácil de desarrollar. Bueno, vayamos propiamente a cómo vamos a trabajar. Nosotros en este sistema que yo utilizo trabajamos con distancia, como está acá, entre puntos. Si nosotros tenemos un punto A, tenemos una rayita en el medio, acá les puse que la rayita siempre significa distancia, este guión significa distancia. Y tenemos un punto B, o sea que vamos a leer de la siguiente manera, que la distancia entre el punto A, que lo tenemos acá, la distancia entre el punto A y el punto B, en este caso, por ejemplo, va a ser igual a un cuarto del contorno de cintura, por ejemplo, para realizar una falda, para realizar un blazer, o lo que vayamos a realizar. Muchos terminamos la escuela hace mucho tiempo y no tenemos muy claro los números fraccionarios. Nosotros vamos a usar muchísimo un cuarto, un sexto, un octavo. Entonces quiero explicar en esta primera clase qué significa y cómo se trabaja con los números fraccionarios. Acá vemos en este caso que tenemos un cuarto, la rayita es de fracción, un cuarto del contorno de cintura. ¿Cómo trabajamos? Decimos que el contorno de cintura lo vamos a buscar, por ejemplo, en las medidas que nosotros tomamos a una clienta. Tenemos contorno de cintura, para la falda necesitamos 3 medidas: contorno de cintura, contorno de cadera y largo de falda. En este caso nos dice que un cuarto de contorno de cintura es la distancia entre A y B. Entonces, ¿cómo realizamos esto? Un cuarto de 68, porque nosotros por medida sacamos que el contorno de cintura son 68 centímetros. Cuando tenemos así un número entero al lado de un número fraccionario, es lo mismo que nosotros suponemos que abajo tiene un 1.
siempre tiene un 1. Entonces multiplicamos arriba, 68 por 1 son 68 y 4 por 1 es 4. Nos quedaría 68 cuartos. La línea esta de fracción significa división, o sea que sería 68 dividido 4, nos daría 17 centímetros. Entonces ya sabemos que la distancia entre el punto A y el punto B es 17. Y así sucesivamente sacamos la cuenta. Yo siempre, antes de empezar con un molde, saco la cuenta de todas las medidas que voy a necesitar y hago las cuentas para después tenerlo directamente y no tener que cada vez que voy a trazar un punto hacer las cuentas. Otra cosa que vamos a usar mucho son líneas paralelas y líneas perpendiculares. Una línea paralela la podemos trazar, la forma más fácil es, tenemos una línea, supónganse que acá tenemos la línea que va del punto A al punto B y nos dice que tenemos que trazar una paralela a 5 centímetros. Entonces tomamos desde el punto A hacia abajo 5 centímetros, marcamos un puntito, y desde el punto B hacia abajo otros 5 centímetros y marcamos otro punto. Unimos ese punto con una línea recta y estas dos líneas son paralelas, es lo que nosotros llamamos línea paralela. Y lo otro que vamos a usar también son las líneas perpendiculares, que la tenemos acá abajo. Si nosotros tenemos una línea, supónganse que acá tenemos el punto C y acá tenemos el punto D. Y nosotros por el punto D tenemos que trazar una perpendicular a CD. La forma más fácil de trazarla es la siguiente. Vieron que yo les dije que vamos a usar una escuadra. Lo que estas líneas tienen que formar es un ángulo 90 grados. Como no tenemos un transportador y no es cómodo, para poder trazarla lo que hacemos es apoyar sobre la línea CD un canto de la escuadra, bajamos hasta el punto D y ahí con el otro canto de la escuadra vamos a trazar una línea perpendicular. Ya les digo, con que sepan de esta primera parte la distancia entre puntos, que esto significa distancia, cómo sacar las cuentas con los números fraccionarios, línea paralela y líneas perpendiculares, ya con eso van a poder realizar todos los moldes que nosotros vamos a usar. Bueno, agarrando nuestra hojita, que tenemos las referencias y el trazado, vamos a realizar el molde de nuestro primer molde, que es el de falda base, que es uno de los más simples. Presten atención y ya les digo, todas las dudas que ustedes tengan me las van a poder consultar en la clase de consulta, valga la redundancia, por Google Meet, que yo ya les voy a explicar cómo se utiliza, qué día y a qué hora vamos a hacer la reunión. Comencemos. Yo ya acá dibujé parte del trazado del molde. Tenemos que hacer dos rectángulos. Un rectángulo que va a ser este, que vamos a desarrollar la parte trasera de la falda, y otro rectángulo que es este, que vamos a realizar la parte delantera de la falda. Habitualmente vamos a trabajar así. Si trabajamos con el molde así apaisado, la parte que está más cercana a nuestro cuerpo va a ser la parte delantera, la parte trasera, perdón, y el que está más alejado de nuestro cuerpo va a ser la parte trasera. Bueno, si nosotros vamos a las referencias, yo las voy a sacar ahora de la pantalla para poder trabajar. Pero las voy a ir leyendo. Ustedes, si tienen esta hoja después, que se las va a pasar por WhatsApp, van leyendo, van a ir sacando los distintos para trazar este molde. El primer punto nosotros que vamos a hacer es la línea verde esta, ven estas dos líneas verdes, sería el contorno de nuestra hoja. Siempre vamos a dejar 4 o 5 centímetros más o menos en la parte superior y 4 o 5 centímetros en la parte más cercana a nuestro cuerpo. ¿Esto por qué? Porque vamos a delimitar un margen, porque todos los moldes que ustedes presenten, y para saber de dónde salen los puntos, tienen que ponerle sí o sí las letras. En este caso ya tenemos marcado entonces nuestros márgenes donde vamos a trabajar dentro de ellos, y empezamos con este vértice que le vamos a poner, que es el punto A. Eso ya le digo, lo vamos a sacar ustedes mirando esto. Ahí tenemos el punto A. Mirando el trazado del molde van a poder ir mirando dónde van ubicados los puntos
Y con las referencias, en la parte de arriba van a saber qué distancia hay entre esos puntos y lo tienen que ir marcando. A mí, mis referencias dice que la distancia entre el punto A y el punto B es 1/4 del contorno de cadera. Yo saqué las cuentas en este talle 46 que vamos a realizar. El contorno de cadera es 96 centímetros, o sea que 1/4 serían 20 metros. Marcamos desde el punto A al punto B 24 centímetros y ahí vamos a tener nuestro punto B. Ahora tenemos que ubicar el punto que sigue, que sería nuestro punto C. El punto C lo buscamos acá en referencia. La distancia entre B y C es otro cuarto de cadera. Ya dijimos 24 centímetros, así que marcamos sobre la línea superior 24 centímetros y ahí tendríamos nuestro punto C. Ahora tenemos que seguir, siempre vamos por orden, el punto D. El punto D nos dice, lo buscamos acá, en la distancia de A a D es el largo de la falda. Nosotros dijimos que esta falda va a tener un largo de 60 centímetros, entonces, desde el punto A, en la perpendicular, marcamos 60 centímetros y vamos a tener este punto que es el punto D. Luego, tenemos que hacer el punto E y el punto F. Eso es muy fácil, porque nosotros vemos que de D a E hay 1/4 de cadera, o sea 24 centímetros. Y desde E a F también tenemos otro cuarto de cadera, otros 24 centímetros. Y ahí tendríamos ya delimitado el rectángulo. Son dos rectángulos en realidad, este y este. Son los dos rectángulos donde vamos a realizar dentro de ellos el molde de nuestra falda. Lo primero que vamos a marcar es nuestra línea de cadera, que sería esta línea. Esta de arriba, la A, B, C, sería la línea de cintura. Ahora tenemos que marcar nuestra línea de cadera. La línea de cadera yo acá les puse que las distancias son entre 16 y 18 centímetros. ¿Por qué le puse distancias? En las personas normales, que no son extremadamente altas o extremadamente gorditas, la distancia que vamos a tomar son 16 centímetros. Ahora, si la persona es muy alta, la distancia entre la cintura y la cadera va a ser aún mayor. O si la persona es muy gordita, por la curvatura de la cadera va a ser mayor. En general, nosotros vamos a tomar 16 centímetros, que es una medida convencional. Nos fijamos acá, para marcar tenemos que marcar la línea G, H, I. Entonces buscamos la medida de A a G, o sea de A a G. Vamos a tener una medida, dijimos vamos a trabajar con 16 centímetros. Medimos desde A hacia abajo 16 centímetros y acá tendríamos el punto G. Recuerden siempre, por favor, de poner las letras, no olvidarse de poner las letras. Ahora tenemos que marcar el punto H, dice que la distancia de B a H también es de 16 centímetros. Apoyamos en B, bajamos 16 centímetros y ahí tendríamos nuestro punto H. Y el último que nos faltaría sería nuestro punto I, que nuestro punto I dice que la distancia de C a I también es de 16 centímetros. Vamos a nuestro punto C, marcamos 16 y ahí tendríamos nuestro punto I. Unimos y esa sería nuestra línea de cadera. ¿Vieron cuando tomamos medida? Dijimos, la línea de cadera es la parte de la cola más saliente. Ahí tendríamos el primer trazado, que sería este, que serían los dos rectángulos divididos en dos partes, o sea, 4 rectángulos, donde vamos a trabajar el molde de la falda. A continuación, tenemos que irnos a esta parte de la hoja y también empezar a ver las letras y los números y, por referencia, irlas sacando. Lo primero que vamos a hacer es, esta sería la parte delantera de nuestra falda. Entonces esto sería el centro delantero. Por nosotros no vamos a trabajar el molde entero. Vamos a trabajar la mitad de la parte delantera y la mitad de la parte de la espalda. En la parte, vamos a trabajar primero la parte delantera. La parte delantera, en el centro delantero, que sería esta línea, le vamos siempre a bajar en la parte de la cintura 2 centímetros. Vamos a marcar 2 centímetros. Y ahí encontraríamos nuestro punto número 1. Perdón que me cruce, pero no tengo otra forma.
Esto lo que nos va a dar es una curvatura en el centro de la parte delantera que va a ser para mejor calce de la faldita, porque si no la falda tiende a bajarse. Eso nos va a dar, es un tip para que la falda calce muy bien. Sigamos con los otros puntos. Ahora tenemos que marcar la distancia de C a 2. Tenemos C, acá vemos en el dibujo que tenemos 2, pero no sabemos cuál es esa distancia. Nos vamos acá, la distancia de C a 2 dice 1/4 de cintura más 2 centímetros. Estos 2 centímetros que le vamos a agregar acá al costadito son los centímetros que después nos va a tomar la pinza de modelación. Acá tenemos una pinza que va a medir 2 centímetros del centro, uno para cada lado, y eso van a ser los 2 centímetros, pues si nosotros no le agregamos a la distancia esta de C a 2, esos 2 centímetros, cuando hagamos la pinza, nos más chica la falda y no nos va a entrar indudablemente. Bueno, dice que ahí tenemos el contorno de cintura de 68, dice la cuarta parte son 17. 17 y 2 serían 19 centímetros. Marcamos DC 19 centímetros y ahí tendríamos nuestro punto 2. Luego, que yo les dije que esta regla no es ultra necesaria, pero que es cómoda, tenemos que unir, nosotros lo vemos acá en el dibujo, con una línea semicurva, el punto 2 con el punto 1. ¿Ven? Con esta regla, si no tienen la regla, no se hagan problema, porque lo pueden trazar a mano alzada. Por ahí no va a quedar tan perfecto, pero no le hace a la cosa. Entonces ya tenemos en la parte delantera el punto 1, el punto 2, y con la misma regla tenemos que unir el 2 con el H, que es la parte de la cadera. Es semicurva porque la cadera de una persona no es recta, vieron que no es derecha, tiene una formita redondeada hacia afuera. Apoyamos nuestra regla en 2, apoyamos nuestra regla en H, unimos y ahí tendríamos la forma de la cadera delantera. En la falda delantera, lo único que nos faltaría marcar sería esto, que sería la pinza de modelación delantera. Esa pinza va marcada después en la tela, yo ya les voy a explicar cómo se arma y cómo se corta, pero no se vacía, o sea, no se le saca la tela en medio, se hace la pinza a máquina. Tenemos un punto 5 acá, buscamos que el punto 5 está a la mitad de la distancia de C a 2, o sea, que tomamos C a 2, teníamos 19 centímetros, o sea que a 9,5 tendríamos nuestro punto 5. Ese sería, el punto 5 sería el centro de la pinza delantera. Trazamos una perpendicular, vamos a hacerlo con la escuadra si nos queda bien perfecto. Una perpendicular a la línea superior, que la vamos a hacer punteada porque va a ser el centro de la pinza. En la hoja van a leer que dice que la pinza delantera tiene una profundidad de 2 centímetros, que es lo que le dimos en la cintura, y un largo de 8 centímetros. O sea que tomamos desde la línea curva hacia abajo 8 centímetros y le damos 1 centímetro hacia un lado y 1 centímetro hacia otro lado. Unimos, como lo ven acá, esas líneas y ahí nos quedaría nuestro molde de falda delantero completo. Sería una falda recta con pinza de modelación y esta bajada para que calce bien la pancita. Nosotros cuando hagamos los moldes vieron que yo les pedí una virome roja y una virome azul. El molde delantero siempre de cualquier molde que hagamos va a ser color rojo y el molde de la espalda va a ser de color azul. Nosotros no tenemos que marcar todas las líneas que tenemos marcadas, solo tenemos que marcar cuando terminamos el molde propiamente dicho. El molde propiamente dicho va a ser el costado, que ahí estoy marcando en rojo, la cadera, así me lo van a tener que entregar ustedes, ¿ven? Yo todo lo que estoy haciendo con fibrón negro, ustedes lo van a hacer en lápiz. Yo lo hago con fibrón para que se vea mejor, pero ustedes lo van a hacer en lápiz. Vamos a marcar la parte de la cintura hasta la pinza
y después de la pinza. La parte de la pinza no, de la pinza vamos a marcar dónde va a ir hecha la pinza. Ahí tenemos. Una cosa muy importante para cuando esto lo vayan a confeccionar o cuando vaya al taller, y es lo que yo les voy a pedir, que tengan mucho cuidado. Cuando marquen el molde, todas las líneas que sean enteras, como ven acá, van a ser líneas de corte. Y todas las que sean punteadas va a ser línea de doblez, o sea, donde ustedes van a doblar la tela. En este caso, acá la pinza la vamos a puntear, ven, ahí la estoy punteando, porque esto va a ser línea de doblez, o sea, yo les dije, no se va a cortar en la tela, va a ser una línea de doblez. Igualmente, en la parte delantera, el centro delantero, una falda clásica, también va a ir punteada. ¿Ven cómo la estoy punteando yo? Porque va a ser línea de doblez. Si ustedes la dejan entera, y esto va a un taller, la van a cortar, le van a mandar tijeras, y va a quedar con una costura adelante, y no es la idea de una falda básica, clásica. Hay faldas que sí que van abiertas adelante porque llevan botones y demás, pero en este caso no. Entonces así me van a tener que entregar el molde, con todas las letras y los números, con todo el trazado en color negro y remarcado en color rojo el molde de la falda. Bueno, ya tenemos la parte de adelante, vieron que es un sistema muy fácil. Cuando lo vayan practicando se van a dar cuenta que no les ofrece mayor resistencia. Ahora tenemos que ir al molde de la espalda. El molde de la espalda, el punto A lo tenemos porque lo trazamos en un principio. Vayamos al punto 4. La distancia de A4. Dice que la distancia de A4 es 1,5 centímetros. Volvemos a tomar nuestro lápiz negro. Marcamos 1,5 centímetros. Y ahí tenemos nuestro punto número 4. Verán en la hojita que el punto 4 y el punto G está unido. Esta parte va a ser el centro de la cola, de la espalda. O sea que acá vamos a colocar el cierre. Siempre por la hendidura que nosotros tenemos en la parte de la cintura, siempre le tenemos que dar un entalle, que eso nos va a dar una formita para la cola, si no nos va a quedar haciendo un hueco. Vieron que muchas veces cuando hay poca cintura y mucha cadera, y uno se compra un jean y demás, le queda ahí como un huequito. Bueno, con esto vamos a remediar ese problemita. Luego vamos a ir al punto 3, que el punto 3 lo buscamos acá, que dice que la distancia de B a 3 es igual a la medida de B a 2. O sea que tomamos de B a 2, ¿cuánto hay? Hay 5 centímetros. La misma distancia la vamos a tomar en la parte de atrás, y ese va a ser nuestro punto 3. La parte de atrás, fíjense que es recta, no curva como la de adelante, porque esto era para mejor calce la pancita. La parte de atrás no necesitamos bajar para la cola, al contrario, lo tenemos que dejar bien recto para que la falda no tire en la parte de atrás. Ya tenemos el punto 3 y el punto 4. Vamos a marcar el punto 6. El punto 6 dice que es la mitad de la distancia entre 4 y 3. Acuérdense que cuando hay una rayita entre medio de letras o números es distancia. Es la mitad de la distancia de 4 a 3. La medida de 4 a 3 nos da aproximadamente 17 centímetros y medio. O sea que sería 8 centímetros 75. Esa es la mitad. Trazamos desde ese punto, que lo vamos a llamar 6, una perpendicular a la de arriba. Y ahora tenemos que saber el largo y el ancho de la pinza de atrás. Entonces leemos acá, dice, la pinza trasera tiene una profundidad de 2 centímetros, que es igual a la profundidad de la delantera, y un largo de 11 centímetros. O sea que la pinza de atrás, para que dé una mejor forma en la cola, va a ser más larga que la parte de adelante, la pinza de adelante. Marcamos los 11 centímetros, marcamos 1 y 1 para cada lado, y uniendo tenemos la pinza de atrás. Solo del molde de atrás, que nos faltaría la forma de la cadera. Volvemos a tomar nuestra línea curva, nuestra regla curva, y si no, unimos el punto 3 con el punto H, y ahí tendríamos
el molde de nuestra parte de atrás. ¿Qué les dije? Que el molde de la parte de atrás debe ir marcado con azul. Solo la parte que vamos a utilizar, no todo el trazado. Entonces marcamos el costado de atrás con azul, la línea de ruedo en color azul, la línea de cadera. Con la pinza vamos a hacer lo mismo con la parte de la cintura, de la pinza hacia allá y de donde termina la pinza hacia acá. Y la pinza, acuérdense que como no la vamos a cortar, ya directamente no borramos, la hacemos en línea punteada para que nos indique línea de doblez. Ahora, la parte de atrás entera, porque sí, la falda sí o sí, para poder poner el cierre y para mejor modelación, va a ir cortada, va a ir con una costura. O sea, el molde de atrás no lleva doblez, lleva costura. Ahí tendríamos nuestros dos moldes hechos, el molde de la espalda y el molde delantero. Ahora todos los moldes los vamos a tener que codificar. ¿Qué se llama codificar? Esto es muy importante. Le vamos a poner el modelo, que en este caso nosotros le vamos a poner modelo 1. Siempre se marca así, modelo hashtag 1. Modelo 1, el talle, que va a ser 46. ¿Por qué estoy escribiendo en rojo? Porque es el molde de adelante. Y lo que se pone es la cantidad de veces que se va a cortar la pieza. Esto, aunque en la mitad de la parte delantera, como va doble, acá, vienen por línea, lo vamos a cortar por 1. O sea, una sola vez. Vamos a poner la tela doble, ponemos el molde y cortamos una sola pieza. ¿Sí? Otra cosa súper importante, y no hay que olvidarse, es la línea de aplomo. La línea de aplomo, ya les voy a explicar más adelante, se marca con una flecha finita, o sea, una flecha así, paralela al centro delantero. Esta es la línea de hilo de la tela, o sea que nosotros cuando pongamos la tela, vieron que las telas traen en el costado de la tela, cuando nosotros la compramos, un orillo. Bueno, la línea de aplomo siempre va a ir paralela al orillo. Vieron que seguimos hablando de paralelas y perpendiculares, por eso les digo que se aprendan bien el concepto. Ya tendríamos completo nuestro molde delantero. Para nuestro molde de espalda agarramos la virome azul y vamos a poner, el modelo va a ser el mismo, obviamente. Modelo hashtag 1, porque corresponde a este. El talle va a ser el mismo, talle 46. Ahora, ¿por cuántas partes vamos a cortar? El delantero lo cortamos por 1 porque es doble, pero el trasero, como no es doble, van a ser dos partes separadas. O sea, que el trasero se corta por 2. Por supuesto que si ustedes ponen la tela doble, ponen el molde, cortan una sola vez, pero le van a quedar dos moldes de la espalda, pero un solo molde del delantero. Y la línea de aplomo, que ya les dije que es paralela a la línea de el centro de la cola. ¿Ven? Marcamos ahí y marcamos ahí. Ahí tenemos, ya pueden tomarse las medidas o pueden tomar las medidas alguien de su familia, por supuesto que sea mujer, y pueden realizar su primera falda base, el primer molde de falda base. Para la entrega es importante esto, ustedes lo van a tener que hacer en el talle que yo les doy para que me sea más fácil corregirlo después. Si tú hacen talles distintos te van a andar midiendo cada modelo, son 40 alumnas, son 40 modelos, 40 moldes distintos. Así que los moldes siempre ustedes para presentarlo van a hacer en el talle que yo les doy, que generalmente va a ser un talle 46. Ahora, si después ustedes para practicar, que deberían hacerlo, le toman las medidas a alguien de su familia y le hacen, aunque sea el molde, aunque sea, no lo vayan a llevar a una tela, está bueno para practicar. También lo guardan en ese folio donde van a guardar los moldes para que les sirva a ustedes después el día de mañana como referencia. Una vez que nosotros tenemos el molde hecho, lo que tenemos que hacer, yo acá tengo uno
que hice para un traje de sastrería, que después les voy a pasar la foto, es el desglose. Ya tenemos las referencias, que son todo lo que vendría a ser la parte de números, letras y distancias. El trazado, que es esto, que es como ustedes lo tienen que entregar. Pero después esto, para mandarlo al taller o para cortarlo, lo tienen que desglosar. Apréndanse toda esta terminología porque la vamos a usar permanentemente durante el cursado de todo el curso. Desglosar, que significa cortar el molde por la parte que he marcado, no en rojo y en azul. Por supuesto este no, porque este me lo van a tener que entregar, este déjelo así como está. Lo hacen nuevamente, esto lo va a salir para ir practicando, lo hacen nuevamente en otra hoja y ustedes lo cortan. ¿Ven? Acá tengo la parte de la espalda de un molde. Este lo van a ver más chiquito abajo porque es una pollera entubada, una pollera lápiz, una pollera tubo. Y el molde de adelante, ¿ven? En talle 46. Entonces me tienen que entregar ustedes el molde desglosado, que es el desglose del molde, y el molde en el trazado. Yo ya con eso tengo para corregirles. Lo guardan en un folio, lo ponen en una carpeta y el día de mañana, si pasa mucho tiempo que uno no hace una falda, por ahí se olvida de todas estas referencias. Va a la carpeta como si fuera un libro, busca en trazos molde de falda base y ahí van a tener todo. También en el folio pongan esta hojita que si no la imprimen, porque no hace falta que la impriman, la copian, lo escriben en una hoja con con letra cursiva a mano alzada y también lo guardan ahí. Entonces todo ese folio va a ser el material necesario para que ustedes puedan desarrollar el molde. Espero les sirva, espero les haya gustado, espero no haberlas aburrido. Y bueno, a practicar y a estudiar. Una vez que tengan el molde hecho, me pasan por WhatsApp una foto del molde. Yo con eso no voy a poder corregir porque no es verlo por WhatsApp, pero para ver cómo lo han hecho y por ahí algunas correcciones les puedo hacer así a grandes rasgos. Igualmente, para que el molde se considere aprobado, lo van a tener que presentar cuando volvamos a la parte presencial. Bueno, muchísimas gracias, que les sirva, cuídense y a quedarse en casita a estudiar.